¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos a estos temas que estamos revisando acerca de la realidad de la muerte y diferentes aspectos, obviamente desde una postura, desde una visión completamente bíblica. Creo que el tema que hoy vamos a abordar es bastante interesante, que complementa lo que hemos venido diciendo. Y pues bueno, les agradecemos que tengan el interés de participar. Ya saben que pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, y con todo gusto las estaremos respondiendo. Así que pues vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra lección de esta noche. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Danos luz, danos entendimiento, guíanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Este aspecto tan relevante que, como lo hemos estudiado, Señor, no fuimos creados para morir, fuimos creados para tener comunión contigo, pero la muerte, Señor, es una consecuencia de nuestra rebelión, de la entrada del pecado a este mundo. Pero esa muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, y hoy, Señor, queremos poner esto de manifiesto a través del libro de la Revelación, del libro de Apocalipsis, tal y como tú nos lo has dejado, para tener una contemplación clara, Señor, al respecto, y que esto nos llene de aliciente, de gozo, de paz, sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Danos luz y entendimiento, te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues vamos a ir entonces a nuestra lección de esta noche. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver aquí nuestra presentación. Bueno, pues aquí estamos. Victoria sobre la muerte, explorando lo que nos dice el Apocalipsis precisamente sobre la muerte. Quiero mencionarles algo a manera de introducción. En este libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así comienza este libro, dada por Dios para mostrar a su iglesia la realidad espiritual detrás de la historia y el desenlace final del plan redentor. Fue escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Fue el apóstol amado por el Señor, quien se recostaba en su pecho, hermano de Jacobo. Y esto fue desde la isla de Patmos porque estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de su predicación, en un contexto de persecución y dirigido originalmente a las 7 iglesias de Asia Menor. Lejos de ser un libro de miedo o especulación, Apocalipsis tiene como propósito fortalecer la fe, llamar a la perseverancia y afirmar la esperanza cristiana. A través de símbolos y visiones, el libro revela la soberanía absoluta de Dios y la victoria del Cordero, el juicio final del mal y la consumación del reino eterno. Su mensaje central es claro: Cristo reina, el mal será derrotado y Dios hará nuevas todas las cosas. Por tanto, Apocalipsis invita a la iglesia de todos los tiempos a vivir en fidelidad, adoración y esperanza, esperando la gloriosa venida del Señor. Así que este es un libro más que nos infunda miedo y terror, pues debe llenarnos de paz, de gozo, de esperanza, de consuelo, sabiendo que Cristo reina y la victoria es de Él. Y si Cristo obtiene la victoria, también la palabra dice que juntamente con Él nosotros somos más que vencedores, porque somos su pueblo, su iglesia, y al final Cristo reinará y su iglesia será glorificada y estaremos para siempre con Él, rindiéndole culto, adoración, en plena comunión por toda la eternidad. Entonces, vamos a hablar qué nos dice Apocalipsis acerca
de este tema de la muerte. En primer lugar, la muerte en Apocalipsis no es el final, sino una transición. En Apocalipsis, la muerte no marca el término de la existencia, sino el paso inmediato hacia consuelo y comunión para los redimidos. Déjeme marcarlo, vamos a poner un color aquí. Entonces es consuelo y comunión para los redimidos. Y por otro lado, juicio y expectativa de condenación para los impíos. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí habla de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Pero a ellos se les dice que esperen, que tengan paz. Ellos están en un estado intermedio donde pues son acogidos por el Señor, tienen comunión con el Señor. Y claramente el Señor dice que aún habrá más, dice, de sus consiervos y hermanos, que también habrán de ser muertos como ellos, consiervos y sus hermanos. Entonces, desde aquí vemos que realmente la hostigación, la persecución en contra del pueblo de Dios, pues es inminente a través de toda la historia. Quizá en estos tiempos no es tan evidente, pero esto se va a concretar. Es el mensaje celestial. Jesucristo mismo dijo: si a mí me desecharon, si a mí me persiguieron, también lo harán con ustedes. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice en Romanos capítulo 8 que quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni espada, ni persecución, nada nos podrá apartar del amor del Señor. Pero entonces aquí hay algo importante del primer punto que mencionamos, que los creyentes, los que mueren en fe, creyentes, tienen consuelo y comunión. Eso es para los redimidos. Pero para los impíos es juicio y una expectativa de condenación. Dice Apocalipsis 14:13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces hay algo aquí importante. La muerte es inevitable. Todos vamos a morir en algún momento. Eso está bajo el completo control de Dios. Y como ya lo hemos dicho en las lecciones anteriores, la muerte lo único que hace es abrirnos una puerta hacia la presencia del Señor, hacia el gozo eterno. Como lo dice aquí, bienaventurados los que mueren en el Señor. Eso es lo importante, morir en el Señor, morir en comunión, morir en sujeción, morir en rendición, morir en arrepentimiento y fe a los brazos del Señor. No es como lo vimos en la lección anterior, esperar ser recibidos por Abraham, ser consolados en el seno de Abraham. Eso era dentro de la teología judía en los tiempos de Jesús, y Jesús no altera eso. Pero para nosotros ya no estamos esperando llegar a ese lugar, estamos esperando encontrarnos con el Señor. Y dice que los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos. Ya no hay faena, ya no hay dolor, ya no hay fatiga, ya no hay cansancio, ya no hay enfermedad y obviamente ya no hay muerte. Pero sus obras, lo que hagamos en este mundo, permanecerá. Por eso el Señor Jesucristo dijo que debemos hacer tesoros en el cielo donde no se corrompe, y no afanarnos o esforzarnos por hacer tesoros en esta tierra. Entonces, la muerte no marca el término de la existencia, sino un paso inmediato hacia la presencia y comunión
con el Señor, y comunión también. Estos pasajes nos muestran claramente que tendremos comunión unos con otros, con los santos que también esperan el momento de la resurrección. Quiere decir que serán revestidos de un cuerpo glorificado para estar para siempre con el Señor. La muerte revela lo que la vida había manifestado. ¿A quién pertenece la persona? Como lo vimos en la parábola del rico y Lázaro, ¿sí? La muerte revela nada más de quién somos, a quién le pertenecemos, y eso va a determinar nuestro destino final y eterno, ¿sí? Aquellos que, como Lázaro, que era de Dios, al morir, aunque tuvo una vida difícil, era un mendigo, pasó por situaciones difíciles, deseaba saciar su estómago con las migajas que caían de la mesa del rico, pero cuando murió fue llevado por ángeles y fue recibido en el seno de Abraham. Y sin embargo, el rico murió, fue sepultado con honores quizá, pero fue a un lugar de desolación y de tormento, y no tuvo esa comunión que él hubiera esperado, esa comunión con Abraham. Entonces, al morir se revela a quién le pertenece la persona. Esa es la salvación. La salvación no es algo que poseemos. Mucha gente vive con angustia y preocupada, y hay muchos debates acerca de que si la salvación se pierde o no. Con base a esto que estamos mencionando aquí, la salvación no es algo que poseemos, no es algo que tenemos que conservar, no es algo que se nos da en una cajita. La salvación tiene que ver de quién somos, a quién le pertenecemos. Entonces, mientras seamos de Cristo y tengamos comunión con Cristo, no nos debe de asustar ni espantar el momento que nos sobrevenga la muerte, porque sabemos de quién somos y eso garantiza hacia dónde iremos. Si no hay certeza de esto, es tiempo de reflexionar y ponerse a cuentas con el Señor. Número 2. La muerte es presentada bajo el gobierno soberano de Cristo. Cristo resucitado declara en Apocalipsis 1:18: yo soy el que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Cristo vive. Dice, yo soy el que vivo, ¿sí? Eso no hay ninguna duda. Y Él tiene las llaves. ¿Qué es una llave? Pues es algo que abre. Si yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, como Cristo venció la muerte al resucitar, la muerte ya no lo puede retener, no tiene poder sobre Cristo. Ni tiene poder sobre Cristo, ni tiene poder contra los elegidos, ni tiene poder contra su iglesia. Jesucristo lo dijo también en Mateo capítulo 16. Dice, yo edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. O sea, la muerte y el Hades no son el estado definitivo. Somos de Cristo y estaremos con Cristo para siempre. Esto implica que la muerte no actúa autónomamente. No es una fuerza caótica. Está sujetada al señorío de Cristo y se somete al señorío de Cristo. Cuando Cristo saque a sus escogidos, los llame, la muerte ni el Hades podrán retener a los que son del Señor. Serán levantados para la gloria. Porque dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 que todos serán resucitados, tanto impíos como justos, pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos serán sacados de ese lugar de la muerte. La muerte no tendrá ya más lugar, será echada al lago de fuego junto con el Hades, pero responderá al llamado del Señor. Pero los que se levanten serán unos para gozo eterno al lado del Señor y otros en desolación perpetua. En Apocalipsis la muerte obedece al Cordero. La muerte está sujeta al Cordero que la venció, que la derrotó al levantarse de entre los muertos. A eso vino Jesús, a participar de todas las cosas como nosotros en un cuerpo humano y también a sufrir la muerte. El dador de la vida, el creador del universo, tuvo que morir por un bien superior para llevar a su pueblo juntamente con él para siempre. Entonces él tuvo que experimentar la muerte, tuvo que ir a lo más profundo, a lo más bajo de este mundo que era la muerte. Experimentó la muerte por nosotros, pero al tercer día con toda gloria
se levantó de entre los muertos y se manifestó a su pueblo, y hay testimonio de eso en las Escrituras. La muerte del creyente es victoria, no derrota. Apocalipsis describe la muerte del justo como fidelidad consumada, descanso bendito y coronación espiritual. Entonces, Apocalipsis describe la muerte del justo como fidelidad consumada. Un descanso bendito con el Señor, porque ya descansaremos de toda faena, de toda actividad, y una coronación espiritual. Obtendremos el fin que el Señor prometió de estar para siempre con Él. Apocalipsis 2:10 dice: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Obviamente que en su contexto inmediato, pues obviamente habla de mantenerse firme delante del Señor, aún enfrentando la muerte, como el apóstol Pablo al final de sus días, que fue decapitado. El mismo apóstol Pedro, todos los apóstoles murieron de maneras terribles como mártires, con excepción precisamente del apóstol Juan, poco tiempo después de haber escrito el libro de Apocalipsis. Pero para ellos era un llamado a mantenerse fieles ante la expectativa del tormento y de la muerte. Pero para nosotros puede ser también de la misma manera, pero también es un llamado a permanecer fieles hasta el último hálito en este mundo. Que sea la fidelidad nuestro rasgo, fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su llamado, fiel a su propósito. Entonces, somos llamados a tener vidas de fidelidad. Eso es lo que nos debería de preocupar más, cómo estamos viviendo esta vida que el Señor nos concede, a estar angustiados por el día que hemos de partir de este mundo. Acabo de leer una cita de John Piper que decía: aquellos que viven angustiados por la muerte, es que tienen sus intereses en este mundo. A ver, lo voy a repetir: quienes viven angustiados por el momento de su muerte o por morir, es porque sus intereses los tienen arraigados en este mundo. Pero para nosotros que amamos a Cristo, nuestro interés está allá. Entonces realmente morir es simplemente dar el salto de este mundo, de esta tierra, de esta vida, de este sistema, y presentarnos ante nuestro Señor, algo que será para siempre. Todo aquí es pasajero. Nada de lo que hay en este mundo es para siempre. Todo se va a acabar, pero el estar delante del Señor será para siempre. Ese debe ser nuestro máximo tesoro. Cuando el Señor Jesús dice: hagan tesoro en el cielo y no tesoros en la tierra, se refiere a eso. No hagas nada en este mundo de lo cual te aferres, a lo cual te enganches. Por eso dijo Jesús: el que no aborrece a padre, madre, hijos, posesiones, terrenos, fama, posición, dice, no es digno de mí. Eso es exactamente, no hacer tesoros en la tierra, que no haya nada que te ate en este mundo, y que en el momento en que el Señor te llame, tu tesoro esté allá. Y nuestro tesoro allá no es pensar qué mansión te va a tocar, cuántas estrellas vas a tener bajo de ti, en qué constelación te va a tocar, no sabemos. Pero ese no es el propósito, ese no es el fin. O qué corona me va a tocar, cuántas esmeraldas va a tener mi corona, o perlas, no, eso es absurdo pensar de esa manera. El tesoro en el cielo es Jesucristo. Si Jesucristo es tu bien más preciado, hermoso, lo más bello que tú puedas tener, y estás consciente de eso, tú lo amarás, le servirás, te rendirás a Él todos los días y anhelarás el día que con todo gozo te puedas presentar delante de Él y contemplarlo en toda su belleza, en toda su magnificencia, en todo su esplendor, y quedar anonadado de su grandeza y de su hermosura. Jesucristo debe ser tu mayor tesoro, y eso se tiene que cultivar desde aquí ahora. Pero el Señor nos llama a fidelidad. Dice Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la muerte, por el sacrificio, por la redención, por la expiación que hizo Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo?
hasta la muerte. Sí, estos son obviamente para los mártires. No sabemos si en algún momento a nosotros nos tocará ser mártires de la fe, pero si no lo fuéramos, pues esto también nos llama a tener una vida así, con esa expectativa, menospreciar nuestras vidas. Esto no quiere decir que no te tengas que cuidar de lo que comes, de dormir bien, de hacer ejercicio. Sí, eso no tiene que ver con darle un buen uso a este cuerpo, porque somos mayordomos de esto que el Señor nos ha dado, sino que no sea lo más importante esta vida, este tiempo, sino que lo más importante esté allá. Tenemos que aprender como cristianos, y ese es un objetivo de estas lecciones, a poner nuestra visión en el futuro, a poner nuestra visión en lo que nos pertenece. Nada de este mundo te pertenece, porque todo es pasajero. Toda tu vida, el lugar donde vives, hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar allá, puede venir un desastre natural, y el lugar que piensas que es tuyo puede quedar devastado. Eso ha sucedido a través de toda la historia, en todas partes. Entonces no hay nada que realmente podamos decir que es nuestro. Lo único nuestro es lo que Dios nos ha prometido, la herencia perfecta, inmarcesible, incontaminada, pura, eterna, que Él ha prometido para los que creen en Él, confían en Él, ponen su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces esa es una herencia perdurable que el Señor ha prometido a los que le aman y le buscan. Entonces debemos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Y ya lo dije, o sea, no en el sentido de no estar aferrados a este mundo. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, dichosos, plenos, felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Otra vez, ya lo habíamos leído este pasaje, es importante subrayarlo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces los muertos que mueren en el Señor. Y obviamente morir en el Señor no es nada más el día de la muerte física. Morir al Señor es desde el momento en que le entregamos nuestro corazón, desde que confesamos su nombre, desde que nos arrepentimos, desde que nos hicimos discípulos de Cristo, desde que sabemos que hemos sido justificados y hemos sido recibidos y adoptados como hijo en la familia de Dios. Desde ese momento debemos morir en el Señor, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, que podemos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esos son los muertos que mueren en el Señor. Morir cada día, tomar la cruz y seguir al Señor. Morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestro ego, todo lo falso, todo lo temporal que puede ofrecer esta vida, toda la vanidad, toda la soberbia, el orgullo. Debemos morir cada día para que entonces podamos, como dice este texto, ser plenamente bienaventurados. La muerte no puede dañar al vencedor. La muerte no puede dañar al vencedor. Apocalipsis 2:11. Porque su vida está escondida en Cristo. El que tiene oído, dice este texto, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna. La muerte primera es desprendernos de este cuerpo, pero la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego para siempre. Quienes confiamos en el Señor, quienes tenemos comunión con Él, con su iglesia, le amamos, le buscamos, y Él es para nosotros nuestro más maravilloso, placentero, eterno y fabuloso tesoro, jamás comparable con ninguna otra cosa. Entonces nosotros que confiamos en el Señor no sufriremos daño de la segunda muerte. Número 4. La muerte del impío inaugura el juicio irrevocable. Para los injustos, Apocalipsis presenta la muerte como una exposición a la ira divina, conciencia del juicio y antesala de la segunda muerte. Exposición a la ira divina, conciencia del juicio y antesala de la segunda muerte.
Apocalipsis 6, 15 y 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí se cumple en este texto la exposición a la ira divina. La gente tendrá plena conciencia de que son objeto de la ira porque no se arrepintieron, porque la ira de Dios pesa sobre ellos a causa de su rebelión y de su pecado. Conciencia de juicio, saben que lo merecen, saben que han sido obstinados, rebeldes, en oposición contra el Señor siempre, y merecen el castigo y antesala de la segunda muerte, que es lo que les espera. Por eso dice: caed sobre nosotros y escondednos. O sea, piensan que aún en la muerte pueden hallar consuelo, cuando la muerte lo único que va a hacer es exponer toda su maldad, su rebelión, y simplemente va a ser la antesala del juicio eterno. Apocalipsis 20, 12 al 15. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Sí, porque nada más es un resguardo lo que hay ahí. Al final, cuando sean convocados para la resurrección, serán levantados. Y cuando salgan de ahí todos los que están esperando, pues ya la muerte y el Hades ya no tendrán ningún significado, ningún sentido. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el juicio final. Es la segunda muerte, la separación completa de Dios. Ya no hay tiempo para arrepentimiento, ya no hay segundas oportunidades. La oportunidad es aquí, ahora, en vida. Es la respuesta a la gracia, es la respuesta al evangelio que Dios espera ahora. Y una vida comprometida, una vida de rendición, una vida que dé testimonio de que Dios, su palabra, sus promesas, Jesucristo mismo, son nuestro primero, más alto y único tesoro por el cual vivimos y al cual aspiramos. La muerte no alivia, agrava la condición del rebelde, porque expone completamente quién es Él, expone completamente lo que hay en su corazón. La segunda muerte es el clímax del juicio divino. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto ya lo explicamos. Sí, es muerte segunda porque la primera muerte es el desprendimiento de este cuerpo. Nuestra parte inmaterial se desprende de este cuerpo, el cual vuelve a la tierra, pero la parte inmaterial queda resguardada hasta el llamado de parte del Señor para ser recubiertos de un cuerpo. Esa es la resurrección, y con un cuerpo, ya sea que seamos llevados a la vida eterna, vida plena, a la presencia del Señor, o seamos desechados y seamos enviados al lago de fuego, que ya es el destino final de todos los rebeldes. Esa es la muerte segunda, pero quienes confiamos en el Señor tenemos la plena certeza que no pasaremos por ahí. Ese no es nuestro destino. Ese es el destino de todos aquellos que vivieron completamente en oposición al Señor. La segunda muerte es eterna, consciente, justa e irreversible. Es eterna, consciente, es justa. Nadie podrá apelar o decir que lo que Dios hace sea injusto, y es irreversible. O sea, no es un tormento temporal, no es un purgatorio, no es un reclusorio que por cierto tiempo vas a estar ahí, y conforme tus buenas obras, conforme tu tiempo, de acuerdo a tus
la gravedad de tus pecados y el tiempo que pases ahí, pues saldrás y serás enviado al cielo. No. El único medio para ir o no ir, para sufrir o no la muerte segunda, es tener una vida rendida de convicción, de fe y arrepentimiento, creer en el Señor Jesucristo, en su obra de salvación, su expiación. Ese es el único medio que nos libra de sufrir la muerte segunda. No hay otra forma, y una vez determinado eso, una vez después de morir, ya es irreversible, es inapelable el juicio sobre el pecador que muere en su injusticia y en su pecado. Es la separación definitiva de la vida de Dios. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lago de fuego. Ahí serán enviados todos estos rebeldes, todos estos pecadores. Aquí solamente enumera algunos que son representativos, pero todo pecador que muere en sus pecados, en rebelión en contra de Dios, ese será su destino eterno. Número 6. La muerte será finalmente destruida. El mensaje culminante de Apocalipsis es escatológico. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. O sea, esta es la esperanza de todos los creyentes, ¿sí? Seremos consolados, iremos a un lugar de consuelo. Enjugará Dios mismo, toda lágrima de dolor, de llanto, de sufrimiento que hubiéramos pasado en esta vida. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Lo que nos espera en el Señor es un tiempo de regocijo, de gozo, de comunión con el Señor. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. Entonces, será un tiempo hermoso, maravilloso, que no alcanza nuestra mente a pensarlo ni imaginarlo. ¿Cómo será una vida sin pecado? Una vida donde ya no haya ni la más mínima influencia de pecado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Completamente limpios, completamente santos, para poder mirar el rostro del Señor. O sea, eso es algo que no cabe en nuestra mente, pero es una realidad. Llegará ese día. La muerte es derrotada. ¿Sí? La muerte es derrotada. Jesucristo ya la derrotó anticipadamente al resucitar entre los muertos, pero llegará el momento final donde la muerte será derrotada. Ya no tendrá sentido de ser, porque el pecado ya se juzgó, y ya los salvos serán levantados, y aquellos que murieron en sus pecados serán condenados. Entonces ya la muerte ya no tendrá efectividad. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria por la victoria de Cristo. Eliminada del nuevo orden, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en el gran templo del Señor que se manifestará, ante el cual nos postraremos, ya no habrá temor de muerte. No existirá nunca más. Inexistente para los redimidos. Para los redimidos la muerte será ya inexistente, ya no será una preocupación, pero para los que mueren en sus pecados no solo será existente, estarán muertos para siempre. La muerte no reina eternamente. Cristo reina y reinará. ¿Sí? No es la muerte a lo que tenemos que temer. Jesucristo mismo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque ya más no pueden hacer. O sea, no es la muerte física a la que le debemos temer. Dice, temed más bien a aquel que tiene poder de echarlos en el fuego del infierno. Ese es a Dios a quien debemos temer. Pero somos llamados
sí a tener temor. La palabra nos enseña a tener temor, un temor reverente, pero sobre todo un gozo por Cristo. Cristo reina, y si Cristo reina, reinaremos con Él, lo dice la palabra. Reinaremos juntamente con Él. Si Cristo vence, venceremos con Él. Si estamos unidos a Cristo, todo lo que Cristo logra es para nosotros. Él lo compró con su sangre en la cruz. Entonces, estamos plenamente bendecidos y favorecidos. Entonces tenemos que tener esa visión escatológica, esa visión celestial, pensar en términos de futuro y no meramente en nuestro agobiante y angustiante presente. Que aún así lo vivimos en fe, lo vivimos en certeza, lo vivimos en unión con el Señor, bajo la protección del Señor, bajo la dirección del Señor. Así que nunca perdemos, los cristianos nunca pierden, siempre salimos victoriosos, ya sea en vida o en muerte, somos más que vencedores. 7. La muerte en Apocalipsis revela la justicia y la gracia de Dios. Apocalipsis muestra que Dios es justo en castigar el pecado. Dios es justo en castigar el pecado. Dios es fiel al salvar a su pueblo. La muerte confirma el veredicto divino. Apocalipsis 19, 1 y 2 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces llegará el tiempo en que Dios vengará a todos sus mártires, a todos los creyentes que han muerto a través de la historia por causa de su fe. Llegará el tiempo que Dios va a establecer su venganza, derramará su ira. Pero dice: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces tenemos que tener pleno gozo, contentamiento, satisfacción, y que sea Dios nuestro máximo tesoro, tenerlo por lo más bello, lo más puro, lo más hermoso, lo más deseable, que sea el verdadero tesoro de nuestros corazones. Implicaciones teológicas y pastorales. Para la iglesia, llamado a perseverar, consuelo en la persecución, esperanza firme en la resurrección. Entonces, para la iglesia es un llamado a perseverar, un consuelo en la persecución, esperanza firme en la resurrección. Como les decía, como cristianos, como miembros de la iglesia, no perdemos. El Señor nos lo ha prometido, nos lo ha concedido por medio de su sacrificio. Al morir Cristo, todo esto lo garantizó y lo preparó, lo dispuso para aquellos que confiamos en Él y estamos unidos a Él. Para el mundo es una advertencia seria, una urgencia del arrepentimiento. Sigamos orando por nuestros seres queridos, familiares, conocidos, clamando a Dios misericordia para con ellos, para que vengan también al arrepentimiento, porque lo que viene es tremendo, es duro, es difícil. Nos compunge el corazón de pensar en esto. Por un lado nos gozamos de saber que Dios ha tenido misericordia para nosotros, pero pensar que algunos se van en un estado de obstinación es completamente difícil. Pero pues Dios es justo, no podemos rebatir eso, no podemos poner en tela de juicio lo que Dios ha determinado. Y pues cada quien es responsable a final de cuentas de seguir o no seguir, de creer o no creer. Se le da la oportunidad, se le da la gracia, pero se le da la oportunidad al escuchar el mensaje, pero el mundo vive en su carrera, en su obstinación, en su rebelión en contra de Dios. Para la adoración, reverencia, gratitud, esperanza escatológica. Entonces, cuando vayamos a la casa de Dios a recibir la palabra, cuando cantemos, cuando le adoremos, cuando oremos, tengamos siempre presente esto: de qué nos salva el Señor y cuáles son sus promesas, y saber que nuestra vida es transitoria y que cuando nos toque el tiempo de partir, sabemos de quién somos, a quién le pertenecemos, y eso garantiza a dónde vamos.
a dónde nos dirigimos. Síntesis final: en el libro de Apocalipsis, la muerte es un siervo temporal bajo el dominio de Cristo, que traslada al ser humano a consuelo o a juicio, hasta que finalmente es abolida por la victoria definitiva del Cordero, revelando así la perfecta justicia y la gloriosa gracia de Dios. Entonces es un siervo temporal la muerte, y la muerte está bajo el dominio de Cristo, es un siervo de Cristo. Entonces no es una entidad, no es algo autónomo y voluntario, sino es algo que tiene un propósito, pero cuando acabe su propósito dejará de ser. Pues bien, así llegamos al final una vez más de una de nuestras lecciones de este episodio. Y bueno, no nos queda más que darles las gracias, que manden sus preguntas y comentarios, les pedimos, siempre se los pedimos, qué les pareció esta lección, qué aprendieron de nuevo, qué habían escuchado de esto, qué cosas no sabían, hay algo que les gustaría saber más. Bueno, todo esto estamos totalmente abiertos para recibir todas estas anotaciones, todas sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran participar con nosotros. Y si Dios lo permite, vamos a ver este tema que es muerte digna. ¿Sí? ¿Tenemos derecho a elegir cómo y cuándo morir? ¿Tenemos derecho a elegir cómo y cuándo morir? ¿Podemos realmente llamar una muerte digna cuando alguien decide tomar su vida en sus propias manos? Bueno, esto lo vamos a ver. Esto va a ser próximamente. Estaba contemplado para que lo viéramos próximo domingo, posiblemente, pero bueno, si hay algún cambio, esperen hasta que les notifiquemos si será el próximo domingo o quizá dentro de 15 días. No lo sabemos, hay algunos movimientos que tengo que hacer, entonces se puede complicar un poquito, pero sí lo vamos a ver, y quizá no tan pronto como quisiera yo, pero vamos a prepararlo bien y ya les estaremos notificando cuando veremos este interesante tema. Entonces, próximamente hablaremos acerca de lo que hoy denominan muerte digna. Pues bien, así llegamos al final de nuestra lección. Y bueno, como ya les hemos dicho, pues muchas gracias por su atención, por su participación. Y pues bueno, estamos en espera de que nos hagan algún comentario, alguna observación, alguna duda, cualquier cosa que nos puedan platicar un poquito qué sabían acerca de esto, de estos temas, que les ha ayudado, que les ha servido, o incluso si consideran que hemos abordado algo fuera de lugar, pues también todo eso pues obviamente nos sirve y nos ayuda. Y bueno, les vuelvo a poner aquí la imagen. Muerte digna. Tenemos derecho a elegir cómo y cuándo morir. Y les repito, estaba programado para verlo dentro de 8 días. Puede ser que lo veamos dentro de 8 días o quizá un poco después, pero sí lo vamos a abordar y ya le estaremos anunciando cuándo será. ¿Sí? Tanto en el grupo de WhatsApp, si usted no está en el grupo de WhatsApp, mándenos su número para integrarlo, o en el grupo de Facebook, que es El Remanente, grupo El Remanente. Usted puede pedir su incorporación a este grupo, o también tenemos un grupo en Messenger, también usted puede incorporarse ahí. Entonces hay diferentes formas de tener comunicación. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios y así concluimos el día de hoy. Bendito Dios, gracias por esta hermosa palabra, gracias por el consuelo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a que seas tú nuestro principal tesoro, a no poner la vista en las cosas de aquí, de este mundo, a no aferrarnos, a afanarnos, a hacer compromisos, enlaces, cadenas, Señor, en este mundo, sino que tengamos una visión clara hacia dónde vamos, que nuestra vida
aquí es pasajera, es transitoria, y que debemos cultivar, debemos esforzarnos por la eternidad, que ya está garantizada, ya está preparada, ya está dispuesta, Señor, y que eso nos llene de gozo, de paz, de regocijo, de esperanza, de consuelo, sabiendo, Señor, que todo lo que tú has prometido habrá de cumplirse sin dejar nada pendiente. Y eso significa tener una eternidad junto a ti, una vida eterna, tal y como Cristo la compró al resucitar de entre los muertos. La muerte no nos puede retener, la muerte no tiene la última palabra, porque somos de Cristo y Cristo es aún Señor de la misma muerte. Gracias, bendito Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Oren por nosotros y hasta la próxima.